que surgió en Palma de despilfarro absoluto desde las administraciones públicas. Que se creó bajo el paraguas de la corona, que consiguió unos ingresos absolutamente récord en tiempo real de más de 20 millones de euros en pocos años, y a la participación activa y directa de Iñaki Urdangarín. Por hacer unos eventos y prestar unos servicios que no costaban tanto y que luego el dinero sobrante no se ha declarado. Pasadas las 9 de la mañana saltaba la noticia, lo que se veía venir desde el mes de noviembre. El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, está imputado en el caso Palma Arena. Cuando estalló el caso Nos y acusaban a Urdangarín, al yerno de don Juan Carlos, de haberse enriquecido utilizando la corona, pues si tiene un suegro que él sabe por su hija y por las reuniones familiares que tiene cuentas en el extranjero y tiene un patrimonio escondido de cientos de millones de euros, pues dice, pues esto es jauja. Si él lo hace, yo también. ¿Por qué Urdangarín entra en negocios? Porque alguien se lo pide. Creo que el gran responsable del caso Nos se llama Juan Carlos de Borbón. Sin Juan Carlos no hubiera existido el caso Nos. Estaba en todas las grandes fases del escándalo. Él sabía perfectamente que eso era un negocio familiar, que de ese negocio vivía su yerno, vivía su hija Cristina, sus nietos, y por lo tanto no era un negocio particular de Urdangarín. Vamos, de hecho estuvo imputada la infanta Cristina. La infanta Cristina ha sido imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal. El magistrado quiere saber de primera mano cuál es su participación y grado de conocimiento en cuanto a los negocios supuestamente turbios de su marido Iñaki Urdangarín. Al final buscan dos cabezas de turco, la de Urdangarín y después la de Corina. Corina era un personaje absolutamente desconocido para el gran público en España, y precisamente a raíz del caso Nos, y cuando el socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, se ve contra las cuerdas, toma una decisión que es aflorar los correos electrónicos que él tenía de toda la vida del Instituto Nos. Y bueno, en su poder tenía una auténtica bomba atómica, tenía correos electrónicos de Urdangarín con el rey, de Urdangarín con la infanta Cristina, de la infanta Cristina con empresarios y correos electrónicos con Corina Larsen. Imagino que estás más ocupada que nunca. La temporada de caza es como una locura. En primer lugar, quería desearte lo mejor en este año 2005 para ti y tu familia. Sería interesante concretar los asuntos de los que hablamos. Te envío mi número de cuenta para actualizar nuestras operaciones. Un beso grande, Iñaki. Cuando a Corina filtran por intereses del entorno de don Juan Carlos que ella es una de las participantes en los beneficios del caso Nos, toma la determinación de dar su primera entrevista al diario El Mundo, y ella explica que ella se le había limitado a buscarle un trabajo digno a Iñaki Urdangarín, y empezó a dar explicaciones de cuál había sido su función siendo amante de don Juan Carlos, y que había hecho trabajos secretos para el Estado y que había prestado asesorías de gran envergadura. o sea, sacaron esa serpiente de verano para confundir a la opinión pública, cosa que nunca se pudo demostrar que Corina tuviera ninguna implicación en el caso Nos. Nosotros llegamos a notar, y empezamos a notar que había empresas de IBEX 35 que empezaron a comunicarnos que querían dejar de anunciarse en el Confidencial única y exclusivamente porque el rey Juan Carlos había montado una reunión para pedirles que estrangulara financieramente a un medio de comunicación que estaba empezando a contar cosas que él no quería que se supieran. Más allá del escándalo político e institucional, fue también un drama, y ante todo para ellos fue un drama familiar. Aquello que dijo don Juan Carlos, que por encima de Urdangarín estaba la sangre de la familia o algo así, pues en alguna manera pues decía la verdad. La infanta Cristina absuelta. El tribunal considera que es inocente, que no tuvo nada que ver en la gestión irregular de los negocios de su marido, aunque sí se benefició económicamente de ellos. Por eso le imponen una multa de 265.000 euros. La hermana del rey, satisfecha con la noticia, aunque empañada por la condena a Iñaki Urdangarín. Se rebeló contra la institución, se rebeló contra su familia, simplemente le sugirieron, le hicieron saber aquello que creían oportuno. Oportuno era separarse. Cuando el rey Juan Carlos les dice, a ver, que se me entienda la expresión, mátalo, se acabó, o sea, mata el tema.
O sea, decirle a este señor que se ha acabado. Tenía todas las papeletas para acabar en prisión, como finalmente fue. Estaban muy enfadados, sentían que eran cabeza de turco y que les tocaba pagar a ellos la fiesta. Por tanto, yo creo que ellos tienen una deuda con Iñaki Urdangarín, sobre todo porque tuvo la boca cerrada. Pero quien sí lo sabe todo es el Castro, que todavía sigue hablando. Pero bueno, algún día sabremos por qué Iñaki estuvo en la cárcel. Corina en la vida de Juan Carlos aparece ya en el año 2004, que es cuando la conoce en una cacería, cuando parece que tienen su primer contacto, cuando le gusta. 15.000 hectáreas, tan grande como la ciudad de Barcelona. Es el coto privado más importante de toda España y, según Corina, el lugar donde se conocieron ella y el rey emérito. Pero ella no da el paso para mantener una relación. El que la persigue a ella, la llama y quiere quedar con ella, es don Juan Carlos. Le envía mensajes, le envía faxes, la llama y a partir de ahí establecen una relación sentimental que va a durar bastantes años. Y se volvió loco de amor y no veía otra cosa que a su enamorada, a la señora Corina. ¿Por qué esta señora, de la que tanto se habla, los españoles no saben quién es? ¿A qué se dedica? Ella trabaja en una armería en Londres. Durante años, Corina trabajó como promotora de cacerías de lujo para aristócratas y empresarios, y en ese contexto conoce a Juan Carlos, que no tardó en sentir fascinación por ella. Es que lo absorbe de tal manera que incluso lo absorbe de su familia, lo absorbe de todo, de sus amigos, de su familia, todo, de todo, de todo. Juan Carlos perdió la cabeza completamente por Corina. Se está ya, que ya es un hombre, que ya empieza la cierta decadencia en algunos aspectos, y encuentra a alguien que le dice: eres alto, eres guapo, eres el mejor. Y además yo detrás tuyo me voy a forrar. Era el tipo de mujer que le gustaba. Llamaba mucho la atención porque era una persona muy atractiva. Yo creo que nada que ver con todas las demás que ha estado. Y aparte no era simplemente un amante, es que con esta señora convivió, es que esta señora estaba con una casa al lado del Palacio de la Zarzuela. En una casa pagada por todos nosotros, ¿no? en la de Langorrilla. En algunas ocasiones nos cruzamos con ella en el Pardo, dando un paseo por allí con su hijo. Él no pensó en ese momento en la repercusión que iba a tener eso. Y eso, pues en el Pardo se comentaba, claro, por supuesto. Sí. Bueno, yo hace muy poco, Carmen, que me entero. Bueno, pero si eso ya se está oyendo, pero una cosa es oírlo y otra cosa es verlo. Las habladurías y esto pues corren como la pólvora. Y mezcló cosas que nunca deberían haber estado unidas, como por ejemplo llevar a Corina en viajes oficiales, en reuniones institucionales, mediando en asuntos de Estado. Se equivocó plenamente. Eso nunca él lo tenía que haber permitido. Se pusieron en riesgo muchas cosas, incluida la estabilidad del Estado. O sea, es que realmente era la mano derecha y era prácticamente durante unos años, es que fue la esposa de facto de Juan Carlos. Jugó más con el hijo de Corina que con sus propios hijos prácticamente, ¿no? Había una relación estrechísima. Y un día decidió invitar a sus hijos a cenar. Estaba Cristina, estaba Elena, estaba el príncipe Felipe y él. Y les dijo lo enamorado que estaba de esta mujer y que quería divorciar de la reina. Llegó un momento que él no podía soportar la presencia de la reina Sofía porque no quería estar con ella, quería hacer otra vida. Yo creo que es cuando realmente empezaron a sonar todas las alarmas rojas. Corina estuvo a punto de ser reina de España, es que iba a afectar de pleno a la institución y a la familia real. No se lo podían creer, claro. Todo esto le llega a la reina, evidentemente no es fácil, pero sí que es verdad que de décadas a esta parte, la prioridad de la reina Sofía, como la gran profesional que siempre ha sido, ya no era su matrimonio, sino proteger el reinado de su hijo Felipe. Es verdad que en España, ¿no? el establishment, por así decirlo, cuando se entera de eso, intenta frenarlo por la crisis que puede suponer. No somos los Windsor. En España nuestra monarquía no está lo suficientemente arraigada al ADN nacional como para haber soportado un divorcio. Hubiera sido inviable esa opción. Y yo creo que por otro lado Corina hay un momento en que dice no, yo casarme contigo si no eres rey y acabar empujando la silla de ruedas de un viejo, yo no quiero. A mí lo que quiero es estar con un rey. En sus memorias, el rey Juan Carlos hace alusión al famoso accidente que tuvo en 2012 en Botswana, junto a Corina Larsen. Don Juan Carlos asegura que esa relación fue un error que lamenta profundamente. Tuvo un impacto tóxico en mi reinado y mi vida familiar. Empañó mi reputación ante los españoles
En esta caza al hombre me convertí en un blanco fácil, pero fue la debilidad de un hombre. Nunca interfirió en las preocupaciones de un rey y su país. Juan Carlos vivió en un pedestal del cual no lo tocó nadie, es decir, y Juan Carlos cae del pedestal en cuestión de horas, porque cuando nos enteramos de lo de Botswana, la caída fue fulminante y en cuestión de minutos, y a partir de ahí explotó todo. El rey don Juan Carlos ha sido intervenido de la cadera esta pasada madrugada en un hospital madrileño. El monarca sufría una caída accidental mientras cazaba en Botswana. Es que nos olvidamos muy rápido de todo, pero el 2008 fue una crisis terrorífica. Estamos en el peor momento, España a punto de ser rescatada, índices de paro históricos. En estos momentos, según la EPA, 391.000 personas se estima que están en desempleo. Y frente a eso, el jefe del Estado, ya no el rey, el jefe del Estado, para entender de qué estamos hablando, resulta que en lugar de estar en el país, se ha ido a cazar elefantes con un amante en un viaje de lujo millonario. ¿El rey para qué sirve? Porque cuando se hace falta y la Constitución dice que tiene un papel, pues ni está ni se le espera. Y eso que no es la primera vez que el rey está fuera en temas privados en momentos delicados. El accidente del Cougar en Afganistán le sorprendió precisamente de cacería en Botswana. Y no son baratas. Las cacerías cuestan en torno a 40.000 euros, casi un tercio del sueldo anual del monarca. Y eso creó un escándalo entre la opinión pública. Pero no fue el tema de la cacería, fue el tema de un país que está sufriendo y está sufriendo mucho versus un rey que siempre nos han vendido como un rey campechano, cercano al pueblo y tal, descubriendo una faceta que el pueblo no sabía. Claro, está viviendo como Dios, ¿no? Y nosotros sin poder pagar la hipoteca. Como poco, vacaciones inoportunas. Me parece que ellos tienen que dar un poco de ejemplo. Y que todo coincida con el aniversario de la Segunda República, la polémica está servida, un desgaste que preocupa al gobierno. Se derrumbó totalmente la imagen de Juan Carlos y de la institución. ¿El rey es culpable? Sí, pero también han sido los políticos que lo han permitido. Y con esto es la primera vez que suspendía a Juan Carlos como figura pública. La caída de Botswana es lo que provoca su caída personal. Los españoles quedamos todos absortos cuando lo vimos delante de unas cámaras y un micrófono decir: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El momento que un rey te pide perdón es que tienes que pedir perdón y al día siguiente firmar la abdicación. Que se ve que lo mejor, si se quiere salvar la institución y evitar una crisis más profunda que no se sabía que podía conducir, que abdicar a Juan Carlos. Y lo más paradójico era, se programó de gente que había sido muy fiel a él. Ahí estaba su jefe de comunicación, Javier Ayuso, ahí estaba el jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, su jefe de gabinete, su secretario, y estaban al corriente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Todos ellos gestionaron la operación de la mejor manera posible en contra del criterio del propio monarca que ofreció su resistencia, ¿no? Al final yo creo que el rey Juan Carlos sabía perfectamente que las presiones que había en el exterior, su propia decadencia, él se dio cuenta de que no podía seguir adelante. Aquello era como un antídoto, una vacuna para que don Juan Carlos no se llevara por delante a la monarquía y por medio de su hijo se salvara la institución. Esa fue la cuestión. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Don Juan Carlos admite en sus memorias la donación recibida desde Arabia Saudí y puntualiza: 100 millones de dólares es una suma considerable, un regalo que no supe rechazar. Un grave error, confiesa. Con esa donación pretendía cubrir las necesidades de su familia y asegurar su retiro lejos de la vida oficial española. Considera que una monarquía le regale 100 millones de dólares
entra dentro de las relaciones habituales entre monarcas. La realidad es que él recibe ese dinero, lo oculta utilizando testaferros y fundaciones offshore en paraísos fiscales. Este dinero, en el momento en que Juan Carlos lo recibe de Arabia Saudí, tenía que haberlo declarado a Hacienda. O sea, es un dinero, está cometiendo un delito fiscal además por una cantidad que hubiera supuesto cárcel si le llegan a juzgar por ellos. Y hay un momento determinado donde él teme que esa fortuna oculta se descubra y se la transfiere a Corina. Polémica en torno al rey Juan Carlos y a la donación millonaria que habría hecho a su entonces amiga Corina. La donación del rey emérito a Corina podría ascender a 65 millones de euros. Corina, que es más lista, le hace firmar un documento certificando que ella no hace de fiduciaria en esa operación, y cuando estalla todo el escándalo, Corina es obligada a abandonar España. ¿Qué hace Corina? Corina se siente despechada y despreciada y se queda con el dinero. Claro, sabemos los 100 millones porque cometió un desliz de darle 65 millones a su amiga. Juan Carlos no le regala 65 millones a Corina. Yo no conozco gente tan generosa que vaya dando nada a cambio de nada. ¿Tú conoces muchas? Toma 100 por Navidades. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? Juan Carlos le hace una transferencia de esos 65 millones camuflados con un contrato para que no parezca blanqueo de dinero en el que se habla de un regalo, pero no es un regalo. Yo estoy seguro que eso simplemente es una operación de blanqueo para pasar el dinero de una cuenta que en ese momento pertenece a Juan Carlos a una de Corina, que siguen siendo compañeros, no sé si ya sentimentales, pero de negocios lo son, y para que no figure el nombre de Juan Carlos en un momento que están cambiando además las leyes en Suiza, en los bancos suizos, para combatir más el blanqueo de capitales, y entonces lo que hacen es desviar ese dinero a una cuenta suya para que no figure en la de Juan Carlos. ¿Quién regala 65 millones de euros por amor? Juan Carlos, que es un avaro que no se ha gastado nunca nada. Y luego Juan Carlos le reclama ese dinero porque es cuando ya ha empezado la guerra entre ambos. Eso demuestra muy bien que no es una donación. Era irrevocable la donación ante notario que había hecho. Yo he visto el documento que él firma ante notario y ya no tiene marcha atrás. Además, la operación de recuperación del dinero de los 100 millones de dólares era una recuperación ilegal porque él no quería que dejara rastro. Y su ex compañera sentimental se niega a devolverle el dinero, según su versión, porque aquello era un blanqueo de dinero. Y acaban convirtiéndose en enemigos íntimos que lo que están es mirando a ver quién se lleva más dinero del dinero conjunto que hay ahí. En este caso son 65 millones de euros, que es muchísimo dinero. Ahora, ¿cómo reacciona el CNI o el CSIC? Pues rápidamente actúa en defensa de su jefe de Estado. Para eso organizaron una operación en Mónaco para recuperar los documentos que tenía la empresaria alemana y pagaron a mercenarios, e incluso el director del CNI fue a Londres a entrevistarse con ella. Hubo una reunión en Londres donde le llegó a pedir el reintegro de ese dinero, y esas reuniones Corina las notificó por carta al rey Felipe para contarle lo que estaba pasando. Corina llega a denunciar al rey Juan Carlos por acoso y ella acusa a Juan Carlos de poner en marcha una operación contra ella para sustraerle además documentación confidencial. Corina Larsen, quien fuera íntima amiga de don Juan Carlos, ha denunciado en una entrevista en la BBC haber recibido presiones del CNI español por su silencio. En verano de 2020, Corina, durante un encuentro en Londres, le cuenta al comisario Villarejo que Juan Carlos tiene en Zarzuela una máquina para contar billetes. Podría parecer que el rey Juan Carlos está obsesionado con el dinero, que aquello se convirtió en un vicio, ¿no? Don Juan Carlos ha acumulado, lo hemos visto, una fortuna absolutamente espectacular, y solo conocemos una pequeña parte de las operaciones que ha realizado, ¿no? Él quiso vivir como un multimillonario, ¿no? Ella, en la segunda entrevista que mantiene con Villarejo en Londres, le dice que don Juan Carlos era un enfermo del dinero, que llegaban cantidades importantes, 4 o 5 millones de euros a través de Torrejón en los aviones, y que don Juan Carlos tenía en una habitación una máquina de contar dinero. Corina afirmaba que el rey emérito tenía una habitación llena de dinero y una máquina de contar billetes. Sí. Estaba en la Zarzuela.
¿Resulta creíble lo que dice Corina de la máquina de contar billetes? Bueno, desde luego es un testimonio directo. Si alguien ha tenido posibilidad de ver esa máquina, si existía, era Corina, que estaba allí, ¿no? Se incorpora con nosotros a este debate Eduardo Inda, director de OK Diario, que destapó en su periódico los escándalos económicos de Juan Carlos I. La relación con Corina puso, o mejor dicho, Juan Carlos puso en peligro la estabilidad del Estado en su relación con Corina. Pues yo creo que no. Juan Carlos tuvo una relación sentimental, fue su pareja durante 8 años y fue una elección personal de don Juan Carlos. Y esas cosas hay que respetarlas, ¿no? Lo que sea la vida privada de él es una cosa absolutamente de ellos dos. No es la amante, ha sido su pareja, fue su mujer durante esos 8 años y estuvo a punto de casarse con ella. Y ella ¿La cita como un error en las memorias? Bueno, él ahora, pues a toro pasado, como aquello terminó no muy bien, pues intenta cargarle el muerto a Corina, pero Corina siempre se comportó de manera impecable con él y cuando dice no, los 65 millones provenían de negocios que habían hecho ellos dos juntos. La única diferencia es que Corina Schenk-Wittgenstein podía hacer negocios porque es una ciudadana privada y don Juan Carlos no podía hacer negocios porque era el primer funcionario de los funcionarios de este país. Es la gran diferencia entre el uno y el otro. Pero don Juan Carlos estuvo muy enamorado de Corina y Corina muy enamorada de don Juan Carlos. Ahora que diga pues, que es la culpable de todos los males habidos y por haber, pues es lo más fácil, lo más sencillo, pero seguramente lo más falaz y lo más ruin. ¿Qué mujer encontráis cuando vais a entrevistarla en Londres? Es una persona inteligentísima, voy a decir una cosa que puede parecer machista, pero es obvio viéndolo, extraordinariamente bella, inteligentísima, con una inteligencia fuera de lo común, de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, con un nivel de relaciones que yo he vivido en primera persona brutal, o sea, es decir, a esta señora no la mete en la primera división mundial don Juan Carlos, ya lo tenía de antaño y es una persona que, pues, en fin, conoce perfectamente, es una persona que ahora no está muy de moda, pero conoce perfectamente a Vladimir Putin, en fin, ella tiene interlocución directa con Vladimir Putin, es íntima amiga. Y esto no me lo han contado, lo he visto yo, lo he presenciado yo, del duque de Westminster, que es seguramente el ciudadano británico más importante después del rey del ¿Una rey mujer asustada Carlos. En ese momento? ¿Perdón? ¿Asustada? ¿O bueno, vengativa? ella, vamos a ver, yo cada vez que he estado con ella, he estado muchísimas veces, decenas de veces, ella está aterrorizada por el miedo que le metió el CNI español, los servicios secretos, en la época de Sanz Roldán. Sanz Roldán utilizó el CNI para aterrorizar a una ciudadana privada de un país extranjero que no tiene ni siquiera nacionalidad española. Como bien contaba antes Cerdán, pues el señor Sanz Roldán contrató a unos mercenarios portugueses para asaltar su casa de Mónaco, para llevarse los documentos confidenciales que ella tenía y que podían comprometer al rey Juan Carlos. Y ese asalto a la casa de Corina en Mónaco se pagó con fondos reservados. Es que es todo más propio de un país bananero o de un país del África subsahariana que de una nación de la Europa occidental y de una teórica democracia de calidad. Y luego, por ejemplo, Corina pues muchas veces estaba en su casa y de repente pues le mandaban un día un libro de Lady Di, de cómo acabó Lady Di. Otro día le llamaban a su teléfono fijo en su casa de Mónaco y le decían ten cuidado porque entre Niza y Mónaco hay muchos túneles y te puede pasar lo mismo que Lady Di. Y luego hay que recordar que en el Hotel Connaught de Londres, Sanz Roldán van en el año 2012 y le dice, oye, tienes que devolver estos 65 millones, tienes que darnos todos los documentos que tienes en tu poder, porque si no, yo no puedo garantizar ni tu seguridad ni la de tu familia. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama amenazas, pero ¿ella va a responder a estas memorias o sabemos cómo le han sentado? Bueno, vamos a ver, no la han sentado bien, pero don Juan Carlos ha tenido la prevención de no citarla expresamente, porque sabe que Corina tiene dos narices y además tiene dinero y además tiene un equipo legal brutal.
y yo creo que no lo ha citado por razones obvias, porque si hubiera dicho su nombre, textualmente Corina hubiera tomado acciones legales. Corina, ya digo, a la mínima le mete un sartenazo legal que lo deja, tieso. Perdonadme que tenemos que ir muy rápido porque se nos ha ido el tiempo. Hablábamos de Corina, que no es nombrada para nada en esas memorias, solo indirectamente y sin dar su nombre. Tampoco hablaba de Bárbara Rey, pero ha llegado el momento de escuchar nuevos audios en los que el rey emérito habla de su relación íntima con Bárbara, con una cercanía y un cariño que llaman la atención. Así le llega a confesar su amor a la vedette. Y que además, tú tampoco has salido nunca con nadie con tantos años como conmigo, ¿no? Y también, bueno, los años que yo estuve casada, que no salíamos, pero así una amistad, no lo sé, tú sabes que nunca te tengo cosas conmigo. Tengo miedo, de hacer algo conmigo, o otro, si se me tercia alguna vez, por supuesto, pero más bien sacas una extranjera alguna vez, pero oye, con cuidado además, porque hoy en día sabiendo más o menos quién es, y teniendo cuidado porque hoy en día ya sabes cómo está el panorama, cómo estás tú. Vale, perfecto. Vale, ¿y a qué hora vendrías? y bueno, y a la hora de comer, comemos los dos, pero solitos, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué te gusta más, carne o pescado? ¿Qué quieres, Diana? ¿Qué te apetece más? Un pedazo de carne, si quieres. Un pedazo de carne, lo dices de una manera como si fuera... Bueno, un trozo de carne. Sí, ya sé que tú no quieres comer nada que te engordemos. ¿Te apetece que te haga de primero algo? Me apetece verte con falda, sí. ¿Cómo eres, de verdad? Bueno, pues... Te quiero mucho. Y yo a ti también. Oye, pues a las 2:30. A las 2:30. Bien, vale. Un beso. Dice mejor con una extranjera. No puede ser más costumbrista, ¿no? Y con falda y sin... Carne o pescado, es que me fascina. Yo sé que además Bárbara le compraba el vino que a él le gustaba, se lo comentaba a Chelo García Cortés, decía, joder, ¿cuánto cuesta el vino que le gusta a Juan Carlos, no? Pero se lo cobró, que lo llamaba Sumer. Se lo cobró después. Sí, le llamaba Sumer al rey. Sí, sí. Entre ellos, y entonces pues claro, a mí me fascina, si alguna duda cabe de la relación, a qué hora quieres que quedemos, 2:30 y sobre todo quiero verte vestida así, ¿no? Con falda. Bueno, no puede ser más yo no creo que sutil, sí. ¿no? Sí, pero es de un no poquito pongas subido de tono, postre, Lidia. que yo, Que es un poco subida de tono, la relación no es una relación de amor, evidentemente. Es hombre, ¿a qué iba el rey? Efectivamente, a lo que iba. Pues a lo que iba. Claro, es que, a ver... No, pero vamos a ver, Bárbara yo creo que fue un pasatiempo sexual. Sus grandes relaciones han sido Corina y Marta Gallá. Corina y Marta Gallá. Con Marta Gallá estuvo 20 años y con Corina estuvo 8 Yo le he preguntado a y sigue Marta, con una perdona, amistad si muy Marta fuerte. sigue viviendo en Suiza, que era lo que me habían dicho. No, Marta vive en Suiza. Vive en Suiza, entre Suiza y Mallorca. Y el rey va mucho a Suiza y sigue... No, espérate un momento. Vamos a ver, con quien está el rey ahora, vamos a ver, digámoslo todo claro, si se puede decir estar, porque ya con esas edades poco se puede estar. No está. Es con Laurence Debré, o sea, no está con otra persona. ¿Con Laurence Debré? ¿Con la escritora? Claro. ¿Están liados? No, yo creo que no. Claro. Yo creo que no. Claro. Sí, Laurence Bueno, Debré es una yo niña y Eduardo está lo su marido dice al lado. con una... No, lo que sí te voy a decir una cosa. Evidentemente, claro, pero esto es una relación que viene ya de hace tiempo y por eso ella escribe el libro. Ella llega a decir una boutade que no hay Dios que se la crea, que es que en su habitación de adolescente tenía una foto de don Juan Carlos. Pues todas las jóvenes y jóvenes pues tienen fotos de futbolistas, de tíos guapos, de tías guapas, no sé. De los Beatles. Claro, sí. Y ella tenía la foto de don Juan Carlos, pero ella ha sido la persona más cercana a don Juan Carlos en los últimos Me gustaría decir una cosa, Lidia, de lo que has Perdóname dicho. un segundo, 3 anuncios y volvemos. Y hablamos de la herencia. 3 anuncios. Pero será fan, no es Que no. Querría decir una cosa, Hombre, Marta Gallá. esto lo digo yo. Volvemos en 3 anuncios.
juego del día. Puedes ganar giros y premios en efectivo a diario en PokerStars. Entra en la casa del juego. Winamax, lo más importante es ganar. El casino en vivo Play UFO es algo sobrenatural. Tenemos tus juegos favoritos como Mega Fire Blaze Roulette o Ruleta Infinite, con dinero extra cada vez que juegas. Descarga ya la app. Siente la diversión Play UFO. Usted no será quien creo que es, ¿verdad? Una noche con Hugh Grant. Sí, es perfecto. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco. ¿Cuánto asciende la fortuna que ha ido atesorando Juan Carlos I? Muchos millones de euros a los que el rey Felipe ya anunció de manera pública que renunciaba y que no iba a heredar. ¿Qué va a pasar ahora con todo ese dinero? Una infinidad de medios nacionales e internacionales han intentado estimar la fortuna real del rey emérito. La fortuna real de Juan Carlos solo la conoce probablemente él y creo que nunca la vamos a conocer, que solo la sabe él y que desgraciadamente nunca la vamos a conocer. Pues yo creo que hay, por lo que yo vi, hay un movimiento entre 100 y 200 millones de euros. Pues la fortuna del rey emérito don Juan Carlos siempre ha sido un misterio, solo él sabe realmente lo que tiene. De hecho, hay publicaciones como Forbes o el New York Times que han llegado a cifrar su patrimonio entre 2.000 y 3.000 millones de euros, logrado supuestamente gracias a negocios y regalos mantenidos durante años. Esa cifra no es real para nada. Hicieron un cálculo de cualquier manera en el que metían desde los palacios como el de la Zarzuela o el de Maribé, metían cosas que eran inmuebles de patrimonio nacional. Bueno, si lo dice la revista Forbes, probablemente tenga más. Sí, estoy convencido de que es de muchos cientos de millones, porque si lo que hemos conocido ya suma como cerca de 200 millones, y es solo lo que hemos conocido, que es la punta del iceberg, pues de cuánto será realmente. Supuestamente no es una fortuna heredada de su familia, y él decía que no tenía nada, por lo tanto no ha sido heredero de nada que sepamos, ¿verdad? Y si ha sido heredero de algo, Hacienda no lo sabe. No le falta dinero, mucho menos. ¿En qué cantidad? Pues no sé, pero de verdad eso es buena cuenta corriente. Es curioso que tenga todo ese dinero, se supone que es el rey. Él no tiene que hacer negocios con nadie, absolutamente con nadie. Si tiene una vida regalada, él hace su trabajo. Y el resto nos encargamos los españoles de que no le falte nada, como ha sido siempre así. Todo tiene una justificación, aunque sea una justificación que no justifica. Pero él no quería que pasar necesidades como había pasado su madre y su padre, o sus hermanas en algún momento. Él no quería que eso le pasara a su familia. Sí que él se veía como el rey de una casa pobre. Los reyes Alfonso XIII tuvieron que salir de aquí. Su padre y su madre tampoco tenían dinero como para vivir bien. Quiero decirte que la falta de dinero a él siempre le angustió. Entonces, cuando empieza a recibir dinero, pues empieza a acumularlo de una forma extraordinaria. Él quería asegurarse un futuro para el día que a lo mejor tenía que dejar de ser rey de España. Obviamente nunca pensó que fuese 40 años después, ¿me entiendes? Pero si en 2 o 3 años, pues entonces tenía prisa por asegurarse. Tendremos que atenernos al reflejo de su vida con respecto a su patrimonio. El dinero era una obsesión para Juan Carlos. Pero muy poca gente sabía que el rey era un apasionado de los coches y que cuando se cansaba de estos vehículos utilizaba a personas de su entorno más cercano para pedirles que se los recompraran y así convertir esos coches, cuando se había cansado de ellos, en dinero cash que podía gastar en otras cosas. Y ocurría lo mismo con los relojes. El rey tiene más de 400 relojes de alta gama en Zarzuela, es otra de sus grandes pasiones, y además estamos hablando de relojes muy caros.
El nombre del rey, por ejemplo, aparece en una investigación relacionada con la joyería Rabat en Barcelona, donde aparece su nombre relacionado, vinculado a un número concreto de cliente. Y hay relojes relacionados con el rey Juan Carlos que fueron abonados por José Mestre, una persona investigada y condenada por narcotráfico en Barcelona. Todos esos relojes siguen formando parte de ese patrimonio desconocido del rey Juan Carlos. Es que lo sigue haciendo negocios ahora en Abu Dhabi, cuando se supone que está en su destierro y castigado por su familia. Con lo cual a mí me da igual ya saber que la fortuna es de 2.000, de 1.500 o de 1.000. Sí, estoy convencido de que es de muchos cientos de millones. Y esto es lo que sabemos, que no habrá detrás que no conocemos de estos 40, 50 años de reinado y de posreinado. Con lo cual, que hable en su libro de memorias solo de los 100 millones y diga que es una donación de un rey a otro y que no lo puede rechazar, me parece que es hilarante. A sus 87 años y con su residencia fiscal establecida en Emiratos Árabes Unidos, las preguntas sobre su futura herencia están en el aire. En plena pandemia, en marzo de 2020, cuando la sociedad española estaba encerrada por el COVID. Esta medianoche, España cierra sus fronteras terrestres a todo aquel que no sea ni español ni residente para contener el coronavirus. Las cifras de contagio en nuestro país siguen imparables. Corina lanza una de las grandes bombas de los últimos años, que es un documento de las fundaciones ubicadas en Panamá y en Suiza, Lucum y Zagatka, donde figuran como beneficiarios su hijo Felipe y, en caso de fallecimiento, sus hijas y sus hermanas. Eso era la primera prueba documental que unía al actual rey con la fortuna oculta de don Juan Carlos. El rey Felipe VI actuó brillantemente comunicando que renunciaba a cualquier fondos procedente de esas fundaciones. Señores, yo de ese dinero no quiero ni un céntimo. Felipe hizo ese gesto simbólico de renunciar a la herencia del padre, ¿no?, en el año 2020, pero no sabemos a qué herencia renunció. Bueno, a efectos prácticos se puede renunciar a una herencia. Yo creo que no, porque la herencia la rechazas cuando la recibes, ¿no? Oficialmente y legalmente no puedes renunciar a una herencia hasta que alguien muere, pero luego ¿a qué herencia renuncia? ¿A la oficial, a la del sueldo oficial o a la de la fortuna extraoficial? Lo que sostuvo en todo momento la Casa Real es que don Juan Carlos puso como beneficiario a Felipe, a sus hijas y a sus hermanas sin su consentimiento. Está claro que la intención del rey emérito era preservar su fortuna oculta y trasladársela a sus herederos, ¿no? El rey Juan Carlos ha expresado a muchísima gente en los últimos años que lo que de verdad le preocupa es que sus dos hijas se queden sin nada, y ha hecho todo lo posible para que ambas sigan teniendo recursos. El rey Juan Carlos, por ejemplo, ha hecho todo lo posible para que en la actualidad su nieto Froilán también reciba un salario, ¿no?, por trabajar supuestamente para una empresa en el propio Emirato de Abu Dhabi. A él lo que le preocupa es que esta parte de la familia, que él considera que ha sido leal a su figura y a su biografía, no tenga problemas económicos. ¿A quién irá el grueso de la fortuna de Juan Carlos cuando fallezca? Pues es una de las grandes incógnitas. Pues la cobrarán su familia, como está claro, como pasa con casi todas las herencias. Cristina y Elena seguro, que no tienen ningún problema con que sea una fortuna opaca. No conocemos la magnitud total de su fortuna, pero está claro que la está pilotando desde Emiratos Árabes. Técnicamente, oficialmente, el rey Juan Carlos no tiene ningún patrimonio ya. Se supone que todo el dinero opaco que él manejó, que disfrutó, ya ha sido regularizado. ¿A cuánto asciende la herencia de Juan Carlos de Borbón y, sobre todo, de dónde procede, ¿no? Las hijas del rey emérito son residentes fiscales en España, y su hijo y sus nietos. ¿Los herederos van a tener que justificarlo? Si lo traen a España, sí. Si un buen día reciben una herencia que se presume muy importante, tienen que dar cuenta a la agencia tributaria, y la agencia tributaria pues tiene la obligación de preguntar de dónde sale ese dinero. Dependerá de la justicia que esa herencia efectivamente se pueda producir o no, porque la gran duda que surgirá en ese momento es de dónde habrá salido ese nuevo dinero.
incorpora con nosotros Alejandro Entramasaguas, jefe de investigación del debate. Bienvenido. Buenas noches, Santi. La pregunta ahora es: ¿cuánto dinero puede atesorar el rey emérito? Bueno, la fortuna del rey emérito es de muchos cientos de millones. Yo en la entrevista que le hice a Corina en el año 2020 le pregunté por la cifra que había dado el New York Times y hablaba de 1.500 millones de euros, y ella, que conoce muy bien las finanzas de don Juan Carlos, porque han sido socios, aparte de pareja durante 8 años, y ella no lo desmintió. Hay que recordar que don Juan Carlos empezó cobrando comisiones de cada barril de petróleo que entraba en España en los años 70, luego cobró comisiones de los caza F-18 que se compró a los Estados Unidos en los años 80, y luego ha cobrado comisiones pues, por toda suerte de negocios. Era una de las personas, uno de los dueños que estaba detrás de la propiedad del Hotel Villamagna de Madrid, por poner otro ejemplo. Luego estaba detrás de un edificio muy importante en el barrio de Salamanca, que los tenía a nombre de su testaferro mexicano, San Ginés Krause. Es decir, estamos hablando de una persona con una fortuna, yo diría que millonaria. Es decir, los 65 millones de euros que le donó a Corina son el chocolate del loro. Alejandro, tú además eres uno de los pocos nombrados en las memorias. Te nombra a ti como periodista, y la aventura que viviste en Abu Dhabi cuando te metieron en la cárcel. 2 minutos y nos la cuentas. Volvemos en 2 minutos. Big Win, casa oficial de apuestas deportivas de la NFL, te invita a vivir la emoción de este partido. Big Win, más allá de la emoción. No te pierdas el mejor partido de la NFL el domingo de madrugada en 4. Convierte cada jugada en algo extraordinario. Bono de bienvenida del 100% hasta 200 euros. Juega en Mega Casino. Vive la emoción en Gran Madrid Show. Con más juegos de casino, más de 2.500 slots, apuestas deportivas, ruletas en vivo y con mayores premios. No te lo puedes perder, todas las noches en la madrugada de Telecinco. Disfruta con Gran Madrid Show. Winamax, lo más importante es ganar. El juego del día. Puedes ganar giros y premios en efectivo a diario en PokerStars. Entra en la casa del juego. Noche de expulsión. Y además, camión de la mudanza en Gran Hermano. Mañana a las 10 menos cuarto de la noche en Telecinco. Bueno, Alejandro Entramasaguas, hablábamos de ti hace un momento. Te vas a Abu Dhabi y el rey tiene que interceder por ti. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en el periódico en el que yo trabajaba en ese momento, que era OK Diario, decidieron mandarme a Abu Dhabi para investigar exactamente dónde estaba don Juan Carlos, porque sí que era cierto que se conocía que estaba en Emiratos Árabes Unidos, pero se desconocía en qué lugar exactamente se encontraba, ¿no? Y en el marco de la labor de investigación de campo que yo estuve realizando durante varios meses en Abu Dhabi, bueno, lógicamente iba como periodista de investigación sin estar acreditado como periodista, porque es un país donde no existe la libertad de prensa y donde ejercer lo que aquí se denomina el periodismo de investigación pues puede tener serias consecuencias, ¿no? Y como digo, en el marco de mi labor, pues bueno, me interceptaron unos policías de paisano, me detuvieron porque obviamente no sabían que era periodista y tuvieron que verificar quién era. Y de esa gestión, entre otras cuestiones, me salvó don Juan Carlos, que tuvo que intermediar, pues oye, para aclarar que no había absolutamente ningún error. Yo ya había establecido un contacto con él varias semanas antes, tenía un contacto cordial y bueno, y al final todo fue un malentendido que se solucionó de manera agradable, ¿no?
¿Sigues manteniendo el contacto con Juan Carlos? ¿Has Muy hablado con él? puntualmente, un contacto muy cordial. ¿El amigo del rey eres? No, amigo no, hombre, Va a un ser amigo contacto, del un rey. contacto muy cordial. Hombre, pero vamos a ver si te viven en Abu Dhabi. Que van a ser amigos. Y de repente llamas y dices, es otra cosa. ¿Cómo le llamas? No, es que yo ya lo conocía desde Vale, un tiempo antes. sácame de entonces, aquí. No fue exactamente así. Pero fue, casi. Sí, fue un Bueno, mensaje. Zarzuela también hay que decir que intervino activamente, Claro. la actual Zarzuela, para facilitar la puesta en libertad de Alejandro, todo hay que decirlo, y Jaime Alfonsín, que es el mejor jefe de la Casa del Rey que ha habido nunca, que es un funcionario ejemplar, tuvo una participación activa para que Alejandro pues, no sufriera los horrores de la justicia de Abu Dhabi, que no es un Estado democrático que digamos. Sí. ¿Cuánto te costó un viaje de 3 meses en uno de los países más caros del mundo? Bueno, fue bastante costoso. Yo Mira, lo asumió mi jefe, ¿no? Que era en aquel momento Eduardo Vinda. ¿Cuánto? No me acuerdo, pero bastante dinero, pero era una inversión. Para nosotros la investigación de Juan Carlos ha sido prioritaria y no escatimamos en medios para llevarla a buen puerto, ¿no? Como tampoco escatimamos en medios a la hora de desplazar un equipazo de cámaras a Londres cuando entrevistamos a Corina, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo conseguimos, ¿no? Porque en primer lugar conseguimos ubicar la habitación exacta del Hotel Emirates Palace, que fue donde vivió en un primer momento, y luego seguidamente fuimos quienes localizamos la villa de lujo en la isla de Zaya Nuray, que es donde ha residido durante los últimos años y donde se encuentra en estos momentos. Donde tiene su residencia fiscal. Eso es. Bueno, donde lava el dinero, donde está haciendo los deberes para cuando él no esté lavando el dinero y poniéndolo en orden, metiéndolo en el circuito, entre comillas, legal, ¿no? Es decir, sacándolo del circuito B y metiéndolo en el circuito A. Es lo que está haciendo en Abu Dhabi. Vamos a ver cómo se despide el rey en sus memorias, en la última página del libro. Hoy lo que más me importa es que la corona me sobreviva y siga haciendo brillar a España. Para continuar diciendo, en lugar de un hombre que se entregó por completo a España y que espera ser enterrado allí con honores, España decidirá, la historia nos juzgará. Para continuar diciendo, por España, todo por España, viva España, viva el rey. ¿Ocurrirá eso? ¿Será enterrado aquí con honores? supuesto. Yo espero que sí. De momento está regulado que él tiene derecho a honores de jefe de Estado y efectivamente parece poco recomendable o poco humano incluso que el rey Juan Carlos muera fuera de España. Si muere y fuera, que si muera Felipe fuera de llorará lágrimas de sangre, decía Jaime Peñafiel. Bueno, yo no creo que muera fuera de España, creo que cuando las cosas se compliquen un poco y la salud del rey ahora mismo no está en su mejor momento, volverá a España y recibirá aquí la despedida que merece, yo creo, porque con independencia de todas sus andanzas, las acusaciones no probadas de algunas de sus exparejas, como la señora Corina Larsen, que perdió en Londres la demanda que le puso por acoso al rey, yo creo que no se puede negar su papel en la transición y su legado a la corona. Recibirá sepultura en España sin la más mínima duda. Podemos dudar de, oye, por la edad que tiene puede fallecer en donde está residiendo actualmente, o lo ideal sería que fuera en España, pero irá al Escorial, pasará por el pudridero como sus antepasados, y creo que se le tiene que hacer hueco en la cripta de los Borbones. En el pudridero complicado porque es que no hay hueco, en el Escorial está... Lo ocuparon don Juan y doña María. Pero en cualquier caso, vamos a ver... Tienen que ampliarlo. Don Juan Carlos ha cometido toda suerte de tropelías, ha cobrado comisiones ilegales, tiene cuentas en paraísos fiscales, no ha sido un ciudadano ejemplar, ha manchado su legado, pero yo creo que tiene que ser obviamente enterrado en España. Aquí la gran duda es si volverá pronto o tarde, va a depender de quién esté gobernando este país. Sí. Si está gobernando Pedro Sánchez, eso se retrasará hasta el final de los finales, y si vuelve al poder el Partido Popular, yo creo que la vuelta de don Juan Carlos está más próxima que Pues muchísimas gracias a los que habéis estado aquí en el plató, gracias al equipo que ha hecho posible el precio de la corona. Nos vemos pronto. Usted no será quien creo que es, ¿verdad? Una noche con Hugh Grant. Sí, es perfecta. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.